Buenas tardes, chicos. Para dar continuación a la programación de la materia microbiología, componente parasitología, voy a aprovechar de darles la explicación de la actividad práctica número 3. Para ello voy a dar la clase, pero ustedes deben leer además la guía correspondiente. Se la subí hoy en la mañana. La tienen en el aula virtual, en la carpetita que está eh, creo que está en cronograma, ahorita no recuerdo la parte precisa del aula virtual, hay una carpeta que dice guías prácticas para medicina. Allí les había colocado la primera guía práctica, después les había colocado la segunda y en este caso les estoy colocando la tercera que tiene que ver con el diagnóstico de parásitos de sangre y tejido. Les agradezco que la lean así en conjunto con esta videoclase. Entonces vamos a iniciar con la explicación de la mencionada práctica que lamentablemente es virtual porque no podemos tener actividades de tipo presencial. Iniciemos entonces acá. La práctica, al igual que la clase que les voy a dar ahorita, se llama diagnóstico de parásitos de sangre y tejido. En este caso me voy a detener principalmente con algunos de los hemoparásitos más comunes en Latinoamérica. Existen otros, como por ejemplo toxoplasma, del que ya les di la clase teórica, en donde ahí el diagnóstico es eminentemente inmunológico, ¿verdad? En ese caso, ustedes deberán solicitar al laboratorio se realicen detecciones de anticuerpos contra toxoplasma, tanto de IgG, tipo IgG como tipo IgE. ¿Okay? Pero en este caso me voy a detener con aquellos diagnósticos que todavía siguen siendo eminentemente parasitológicos, es decir, que se usan técnicas de laboratorio que permiten detectar al parásito en sí, es decir, al antígeno. Porque en las otras pruebas, como les comenté, como es el caso de toxoplasma, pues principalmente vamos a detectar los anticuerpos contra el parásito. Entonces, en la tarde de hoy vamos a explicar cuáles son estos parásitos en donde todavía se realizan algunas pruebas de diagnóstico parasitológico directo. Y en sangre, por ejemplo, ustedes pueden solicitar la búsqueda de dos hemoparásitos como son Trypanosoma cruzi y Plasmodium. Ya vamos a decir en qué condiciones y mediante qué pruebas. También otro tipo de muestra, que es la muestra de piel o tejido, para el diagnóstico de leishmania, sobre todo cuando hablamos de leishmaniasis cutánea localizada o de leishmaniasis mucocutánea. Y la otra muestra, que en este caso incluso no la toma el laboratorista, la toma el médico, como es la muestra de médula ósea, que es útil para el diagnóstico de leishmania, pero en este caso de leishmaniasis visceral. A todas esas muestras en laboratorio se les va a colorear con el colorante de Giemsa y eso va a permitir identificar a dichos parásitos. De hecho, aquí en esta diapositiva están colocados otros flagelados que tienen, por ejemplo, en este caso hábitat intestinal, como es Giardia intestinalis o Trichomonas hominis, que se encuentran en intestino y que también son susceptibles de con un frotis de muestra fecal, colorearlos, ¿verdad? Pero hoy me voy a dedicar a la otra parte, es al diagnóstico de los hemoparásitos como es Trypanosoma, que estamos viendo aquí en esta imagen las formas tripomastigotas, Leishmania en su forma de amastigota, que es la que nosotros generalmente vemos en la piel o en los tejidos, y el diagnóstico de paludismo. Entonces aquí tenemos a mayor escala lo que son particularmente los hemoparásitos, porque en la diapo anterior estaban también algunos flagelados de intestino. Aquí tenemos las formas tripomastigota de Trypanosoma. Aquí abajo tenemos las formas de anillo de los trofozoitos de Plasmodium. ¿Okay? Y aquí a la derecha tenemos las formas amastigotas, que son las que están señaladas con esta flecha, de Leishmania. Vamos a iniciar con lo relacionado a paludismo. En paludismo o malaria debemos recordar que vamos a trabajar con muestra de sangre.
para hacer en el laboratorio extendido y gota gruesa sanguíneo. Pero existen otras pruebas que también se pueden usar en el laboratorio para el diagnóstico. Habíamos hablado el día de la clase teórica de estas pruebas que están aquí en el medio, que son los que llaman pruebas rápidas o PDR, pruebas de diagnóstico rápida, que son unos pequeños estuchitos parecidos a las pruebas de embarazo, en donde nosotros damos la positividad con la presencia de dos bandas. ¿Por qué? Porque la banda inicial, que es la parte superior, es la banda del control positivo y la segunda rayita va a indicar, en este caso, la positividad al parásito. Entonces, en este tipo de pruebas de PDR o pruebas de diagnóstico rápida, nosotros en el laboratorio agregamos en esa tira de nitrocelulosa que ya viene preparada, donde están los anticuerpos específicos contra el parásito, agregamos la gotica de sangre del paciente. Aquí tenemos a la izquierda aquí algunas pruebas inmunológicas, como la prueba de ELISA, que también se puede usar para detectar anticuerpos contra Plasmodium en sangre, pero estas no son muy utilizadas. Recordemos que la respuesta inmunológica contra Plasmodium no es permanente, no dura toda la vida, dura un periodo de tiempo corto, entonces una persona, aunque esté inmunizada contra el parásito, esos anticuerpos van a descender y puede volverse a infectar más adelante. O sea, las infecciones maláricas pueden darse a repetición. ¿Okay? Aquí tenemos a la derecha, por supuesto, la prueba de oro, prueba de oro en comparación con otras, en el sentido de que la reacción en cadena de polimerasa es mucho más sensible, pero para la OMS, ¿okay? A nivel mundial, establece entre sus pautas que sigue siendo para ellos el gold estándar o la prueba de oro el extendido y la gota gruesa, porque es mucho más fácil de realizar en cualquier parte del mundo que una prueba de PCR por la infraestructura, los reactivos que la PCR necesita. Entonces, lo que se propone en todos los medios, así sean medios muy rurales, para el diagnóstico de paludismo es este tipo de determinación. Lo que es la gota gruesa, que es lo que ustedes ven aquí en la parte superior, que es una gota más grande de sangre, y el extendido sanguíneo, ¿verdad? Eso va a ser lo más rutinario en cualquier parte. Lo que yo siempre les hago mucho la salvedad cuando les doy este tema a todos los del área de la salud es la importancia que tiene en el caso del diagnóstico de paludismo la toma de la muestra, porque no es simplemente una muestra de sangre cualquiera, necesitamos que sea una muestra capilar, es decir, una muestra que se obtenga sin anticoagulante. Para ello se puede tomar del lóbulo de la oreja, del talón del bebé, si hablamos de niños pequeños, o del dedo, del pulpejo del dedo. Esa muestra que tomamos, los laboratoristas las vamos a aplicar en una placa, una cantidad, una gota grande para la gota gruesa y una gotita más chiquita que vamos a extender con otro portaobjetos para hacer el extendido. ¿Okay? Entonces, fíjense que aquí la muestra no tiene contacto con anticoagulantes y esto es ideal porque el parásito no se deteriora tanto. Si yo tomo una muestra de sangre venosa, me veo obligada a usar un anticoagulante y lamentablemente el anticoagulante altera al parásito. El diagnóstico de paludismo, el diagnóstico microscópico de por sí es un trabajo arduo y necesita experiencia del que le examina. Entonces, para que esta situación no se haga más compleja, es necesaria que la muestra sea capilar. Por eso la insistencia en cómo se toma la muestra, que no es con jeringa de la vena, sino que se toma de la oreja, del dedo o del talón del bebé. De modo tal que a nivel mundial, lo más básico, lo primero que se hace en el país hasta más remoto y más pobre, es esta determinación. Diagnóstico de malaria mediante la gota gruesa y mediante el extendido. Con la gota gruesa, que se le hace un procedimiento que no voy a explicarles a ustedes porque este procedimiento es típico del laboratorista, nosotros vamos a permitir cuando agregamos agua a esta gota que los glóbulos rojos se rompan y el parásito queda libre. De esa forma, nosotros coloreamos la placa y podemos ver más fácilmente a los parásitos libres fuera del glóbulo rojo. Por eso aquí les dice que la utilidad de la gota gruesa es indicar si hay o no malaria, o sea, indicar si hay o no parásitos del paludismo. Cuando una gota gruesa se observan elementos compatibles con formas evolutivas de Plasmodium, se revisa el extendido, porque en el extendido los glóbulos rojos están intactos.
Y nosotros podemos identificar la especie en base a una serie de características que implican tamaño del glóbulo rojo, forma del glóbulo rojo, qué forma evolutiva está dentro del glóbulo rojo, si es trofosodito, si es esquizonte, si es gametocito. ¿Okay? Presencia de pigmento palúdico, presencia de granulaciones de Schuffner o de Maurer. Ese tipo de cosas nos van a dar la información sobre la especie de paludismo que el paciente tiene. Entonces vean ustedes que el diagnóstico de malaria o paludismo se hace en base a estas dos determinaciones, gota gruesa y extendido, para poder determinar la especie. ¿Okay? Estas serían más o menos las imágenes. Así más o menos nosotros llegamos a ver una gota gruesa al microscopio. Los parásitos van a estar libres, lo único que permanece intacto son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos se rompen por el proceso de deshemoglobinización que se hace durante el procesamiento de la gota gruesa y luego que esto se colorea, no sé si notan aquí unas formas alargadas que parecen unas pequeñas salchichas, que en este caso son gametocitos de Plasmodium falciparum, o sea que uno puede identificar con cierta facilidad las formas evolutivas. Pero una gota gruesa que tiene estos elementos sospechosos de Plasmodium se comprueba o se confirma en el extendido. En el extendido vemos los glóbulos rojos, vemos la cantidad de parásitos por glóbulo rojo, podemos ver los mismos gametocitos que estaban aquí, los vemos aquí alargados, estos que se ven celestes que parecen una salchicha, y esto por supuesto complementa el diagnóstico y ya el laboratorista les podrá reportar si es trofosodito, si es esquizonte, si es gametocito de Plasmodium, vivax, malaria, falcíparo o vale, lo que el paciente tiene. Prácticamente esta es una tabla que, como les decía, es la que le permite al laboratorista identificar los trofosoditos, los esquizontes y los gametocitos de cada una de las especies más comunes en humanos, que son falciparum, vivax, malaria y oval. Particularmente en Ecuador, lo que circula y lo que se tiene como autóctono, que se consiguen como pacientes infectados, son principalmente casos por vivax y algunos otros casos por falciparum. Es decir, las infecciones frecuentes por Plasmodium en Ecuador corresponden a vivax y falciparum, en mayor porcentaje por vivax que por falciparum. Aquí simplemente para que tengan una idea de cuáles son esas pruebas de diagnóstico rápido que existen a nivel comercial para el diagnóstico de Plasmodium de varias marcas, como pueden ver acá, que tienen este estuche o cassette, que tienen un orificio pequeño en donde nosotros vamos a colocar la muestra del paciente. Casi siempre eso se diluye con una solución buffer, que debe ser este gotero que está aquí. Se diluye la muestra de la sangre con la solución buffer y se coloca en este orificio y nosotros vamos a esperar la aparición de las dos rayas, que es lo que indica la positividad. En eso se parece a la prueba del embarazo. Sin embargo, las pruebas de diagnóstico rápido deben ser confirmadas con una gota gruesa y un extendido para que ustedes vean que al final siempre vamos a necesitar confirmar con un diagnóstico microscópico. Aquí simplemente les muestro cómo se toma la muestra, se diluye, se coloca y después se lee. Pero si una prueba de diagnóstico rápido da positivo, ese paciente necesariamente también se le debe tomar muestra para gota gruesa y extendido. Y obviamente, ser, digámoslo así, dirigido hacia el centro de salud, donde el centro de salud se encarga de darle el tratamiento antimalárico. Ahí confirman la infección mediante gota gruesa y extendido y le dan el tratamiento antimalárico que ya yo les comenté en la clase, que el gobierno se lo da en forma gratuita y ese paciente es vigilado durante todo su tratamiento para corroborar la curación mediante gotas gruesas y extendidos posteriores. Aquí está la toma de muestra, que siempre les digo que es capilar, ¿verdad? Y en este caso se está colocando en una técnica de diagnóstico rápido. Cuando hablamos de la otra parasitosis de interés, que es muy frecuente también aquí en Ecuador, es leishmania o leishmaniasis. Aquí simplemente lo que les quiero mostrar es la toma de muestra para leishmaniasis. En este caso, leishmaniasis cutánea localizada, porque tenemos una úlcera en el brazo de esta persona. Entonces, el laboratorista toma la muestra con una hojilla de bisturí, toma de los bordes de la lesión, hace un pequeño raspado y ese raspado lo va colocando en la placa. De hecho, por cada paciente se toman varias porciones de muestra. Si ustedes ponen atención en esta placa que está acá,
se van colocando pedacitos de raspado en varias partes. Es decir, que una placa de un paciente sospechoso va a tener entre 6 y 9 frotis, es decir, pedacitos uno al lado del otro de ese raspado que hacemos de los bordes de la lesión. ¿Okay? Porque hay que aumentar la posibilidad de hallazgo. Entonces se raspa, se coloca, luego se vuelve a raspar, se coloca en ese pedacito al lado y por cada paciente tenemos una placa con varios frotis. Aquí tenemos, por supuesto, esa placa, el laboratorista después la va a colorear con gienza y la va a revisar al microscopio para buscar las formas amastigotas de Leishmania. Aquí tenemos el otro tipo de muestra que debe tomarse cuando se sospecha de que la persona tiene no leishmaniasis cutánea, sino visceral. Recuerden que ustedes que en el caso de la visceral, el parásito se aloja primariamente en hígado y en el vaso, hígado y vaso. Como estos órganos están inflamados, no se recomienda el aspirado de allí para tomar la muestra, sino que se recomienda médula ósea. Entonces, en este caso, que esta muestra la toma el médico, la puede tomar tanto de la cresta ilíaca como la puede tomar de el esternón. ¿Okay? Esa muestra la toma el médico, la coloca en una placa y esa muestra posteriormente también va a ser coloreada con giemsa. El colorante de giemsa se usa tanto para cualquier hemoparásito, tanto para paludismo como para leishmania. Aquí simplemente les quiero mostrar que el parásito, en este caso leishmania también es un parásito intracelular. Y aquí tenemos, por ejemplo, una célula blanca, este es el núcleo, y donde está la flechita, esta bolita celeste, que tiene una pelota grande que es el núcleo y una más chiquita negra que es el kinetoplasto, esto es una mastigota, aquí tenemos otra, al lado tenemos otra. Y aquí tenemos otra célula blanca con varias amastigotas, que son todas estas estructuras, que en estas son un poquito más alargadas, que tienen también un núcleo y un kinetoplasto. Aquí tenemos otro glóbulo blanco con varias amastigotas y aquí seguimos viendo, en este caso estos glóbulos blancos se rompieron. Y como se rompieron las amastigotas se ven como libres, pero realmente ellos son parásitos intracelulares obligados. Y ya para finalizar, hablamos entonces del otro protozoo que también provoca una infección o una parasitosis a nivel de sangre y tejidos, que es Trypanosoma cruzi, el productor de mal de Chagas. En este caso solo quiero recordarles la relación que existe entre las pruebas de laboratorio que se realizan según la etapa de la infección en que está el paciente. Es diferente el caso del diagnóstico de tripanosoma al diagnóstico de leishmania y de paludismo porque aquellas son infecciones que se presentan de forma aguda. En el caso de paludismo son la fiebre, los escalofríos, las manifestaciones son agudas que obligan al paciente a ir al médico. En el caso de leishmania son las lesiones, las personas se ven las lesiones y se ven obligadas a ir al médico. Pero en el caso de tripanosoma, la situación cambia mucho porque la enfermedad se presenta a larga data, es decir, cuando ya la infección es crónica. De modo que detectar la infección en etapa aguda y en etapa intermedia es difícil porque puede llegar a pasar desapercibida. Sin embargo, en esta diapositiva yo les estoy colocando que según la etapa de la infección, a la izquierda están los síntomas clínicos y a la derecha están los métodos de diagnóstico apropiados para cada etapa. Si vemos acá en etapa aguda, cuando hay todavía chagoma de inoculación, linfadenopatías por el ingreso del parásito, fiebre, cefalea, aquí hay alta parasitemia, se puede trabajar con sangre, porque el parásito va a estar en sangre. Pero fíjense que este es un periodo corto, de 1 a 14 días. Allí vale la pena hacer un examen al fresco o un extendido y gota gruesa de sangre para observar las tripomastigotas. O sea, el laboratorista vería las formas tripomastigotas en sangre. ¿Okay? También se puede hacer biopsia de tejidos, pero menos si el paciente no tiene una sintomatología tan característica de Chagas. Luego viene una etapa indeterminada, intermedio o latente, donde pasan años y el paciente no tiene manifestaciones y por tanto incluso hay baja parasitemia. Eso impide que nosotros podamos hacer los métodos de examen al fresco o gota gruesa, porque al haber baja parasitemia no vamos a conseguir con facilidad el parásito. Entonces, en estos casos, en caso de una sospecha clínica de un paciente que esté en la etapa indeterminada, es preferible que ustedes soliciten que se haga senodiagnóstico
que es permitir que las ninfas piquen a la persona y se desarrolle el ciclo en el vector, en el chinchorro. El medio, hacer una siembra de la muestra de la sangre en medios de cultivos especiales para tripanosoma como el medio triple N o la inoculación en animales de experimentación. Por supuesto, estos métodos no se hacen de rutina en los laboratorios comunes. Esto es mucho más de investigación. Entonces, para ustedes va a ser difícil quizás conseguir solicitar estas pruebas para que alguien se las haga. Mientras que cuando se sospecha que el paciente está en etapa crónica, es decir, cuando ya hay síntomas de Chagas como miocarditis, que es la verdadera cardiopatía chagásica, o hay aumento de las vísceras de los megaórganos, que se llama visceromegalias, megacolon, megaesófago, por ejemplo, entonces aquí ya sí el diagnóstico es meramente inmunológico. Aquí sí se les recomienda que ustedes como médicos soliciten al paciente que se haga pruebas inmunológicas al laboratorio, hacer el diagnóstico inmunológico porque ustedes sospechan que el paciente tiene Chagas. ¿Okay? El laboratorio decidirá si hace inmunofluorescencia indirecta, si hace ELISA, si hace fijación de complemento o Machado Guerreiro, es decir, las pruebas inmunológicas, cada laboratorio define cuáles son las técnicas que utiliza y les indicará, por ejemplo, si está haciendo una prueba para detectar IgG o para detectar IgM. Recuerden ustedes que las IgM aparecen en la infección aguda, o sea que IgM solo aparecerían en una prueba serológica que ustedes hagan al principio de la infección, mientras que las IgG permanecen de por vida, en el caso de Chagas es así, porque el parásito permanece enclaustrado en el tejido, entonces siempre hay una estimulación antigénica y por eso el paciente permanece seropositivo toda su vida. Entonces, en el caso de una sospecha de Chagas, que ya el paciente está en etapa crónica, ustedes solicitarán una determinación de IgG antitripanosoma cruzi que el laboratorio hará por cualquiera de estas técnicas. Esto para concluir simplemente son una imagen de que también existen pruebas rápidas para Trypanosoma cruzi. Esas famosas pruebas rápidas como las PDR que les dije para Plasmodium, ¿verdad? Pruebas de diagnóstico rápido, también existen para Trypanosoma cruzi. En este caso, como ven acá, es un estudio, un cassette donde se agrega la sangre del paciente en este orificio y vamos a esperar la presencia de dos bandas. La primera banda es el control positivo y la segunda es la de positividad, mientras que en este caso esta prueba es negativa, la primera banda es el control positivo, la segunda está dando sin banda real, esta prueba de abajo es negativa. En el caso de tripanosoma es importante que ustedes sepan que para considerar un paciente seropositivo o positivo a T. cruzi o a tripanosoma cruzi, no se usa una sola determinación. Realmente las pruebas para T. cruzi tienen una amplia variabilidad, tanto de sensibilidad como de especificidad. Entonces, los especialistas en tripanosomiasis recomiendan que para considerar a un paciente como chagásico, no solo se haga una prueba, sino que se hagan como mínimo dos. Si se hace una prueba rápida para T. cruzi, aparte tendrían que hacer una prueba inmunológica tipo ELISA o tipo inmunofluorescencia o tipo PCR, que es reacción en cadena de polimerasa, para confirmar. O sea que para considerar a un paciente positivo a T. cruzi, se deben efectuar como mínimo dos determinaciones diferentes. ¿Okay? Eso es lo que recomiendan los especialistas y la literatura. Bueno, esto era todo lo que tenía que presentarles con relación a la práctica de diagnóstico de parásitos tanto sanguíneos como tisulares. Les agradezco, busquen la guía práctica número 3, que como les dije está en el aula virtual. Entre jueves y viernes les colgaré o les montaré en el aula virtual las clases teóricas de esta semana, que son cisticercosis, filariasis y, a ver, ¿cuál otra me falta? Ay, Dios mío, no recuerdo el nombre ahorita. Cisticercosis, filariasis, y chistosomiasis, chistosoma manzoni. Entonces, esas se las dejo después acá también en el aula virtual para que las vayan leyendo.